Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice. Qué bueno que hoy estamos aquí reunidos, que hoy estamos aquí juntos como hermanos. Eh, Dice la palabra que cuando nosotros nos unimos, el Señor se goza. Cuando dos y más están congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. que, que es muy delicioso para él ver que los hermanos están juntos y en armonía. Armonía significa ir en un mismo sentir. Armonía es dar pasos juntos, dar pasos diligentes, dar pasos que llevan a un solo propósito, que es Jesucristo. Y que Jesús es la razón de que tú y yo estemos hoy aquí. ¿Va? Y hoy continuamos con este tema que es salvación, un tema que yo creo que ha sido de mucha bendición a lo largo de estos 10 días que llevamos, de conectarnos, de estar aquí platicando de salvación. Y hoy me quiero enfocar en un pequeño tema que yo le puse, no les pongo tema, pero hoy sí le puse luz. Dios es luz. Y yo creo que los que estamos aquí, nosotros creemos que Dios nos salvó. Yo creo que todos creemos que Dios nos salvó, que nos entregó una vida nueva, una vida con propósito, un camino seguro y una vida donde siempre Él va a estar. Dice la palabra en Salmos que aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice, yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé, yo nunca te voy a dejar solo. Yo voy a ser tu proveedor, yo voy a ser tu estandarte, yo voy a ser quien te va a sanar, yo soy quien va a estar ahí para consolarte, para cuidarte, para estar en todo momento. Y ¿sabes qué? Para que nosotros lleguemos a que el Señor esté con nosotros, tuvo que pasar algo bien importante, ¿sí? Y que eso lo vimos, ahora sí que en la primera sesión de salvación que nos dio nuestra pastora. Y hoy quiero retomar precisamente ese versículo que viene en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Yo sé que la mayoría lo podemos recitar de memoria, y no lo sabemos, y ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda. ¿Para qué? Para que todo el que crea en él no se pierda. Aquí el Señor nos está diciendo que tú y yo, antes de conocerle, creíamos en otra cosa. Antes de que nosotros fuéramos expuestos a la palabra de Dios, que fuéramos expuestos a su presencia, que fuéramos expuestos a las buenas nuevas, nosotros creíamos en otras cosas. Y el Señor vino y nos dijo, ¿sabes qué? Hoy tienes que creer en Jesús. Hoy tienes que creer en el poder del Evangelio. ¿Por qué? Para que tengamos una vida eterna. Dice, el que cree no se pierda, sino tenga una vida eterna. Y el 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Yo sé que todos, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, cuando el Señor Jesús nos abrazó, cuando el Señor Jesús nos llevó por primera vez a una iglesia o estar presentes en un acto donde se hablaba la palabra de Dios, yo creo que todos concordamos con algo o nos ponemos de acuerdo en algo, que Jesús, ni sus creyentes nos preguntaron, ni sus fieles nos preguntaron de dónde veníamos, ni qué habíamos hecho. Lo único que hicieron fue abrazarnos.
¿Y sabes qué? Por el abrazo del Señor a través de esas personas que se tomaron ese tiempo de abrazarme a mí, de alcanzarme, fue por eso que yo me quedé. Y el empezar a experimentar su amor, el empezar a poder hacer lo mismo que hicieron conmigo, es lo que día a día me mantiene firme. Y por eso Juan 14:6 dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, dice el Señor Jesús. Y ¿sabes qué? El Señor Jesús está en todo momento tocando. El Señor Jesús está en todo momento diciendo, hey, hoy quiero estar contigo, hoy quiero tener intimidad contigo, hoy quiero que me busques, hoy quiero que estés ahí. ¿Sí? Porque el creer no solamente se queda en que ya creímos y se acabó, ¿no? Sino que diariamente debemos de buscar, renovar esa misericordia. Cada día debemos de tomar nuestra cruz y seguirle e ir para adelante. Y ¿sabes qué? Día a día lo seguimos haciendo. Día a día lo hacemos y estoy completamente seguro que los 41 dispositivos que están ahorita aquí conectados están creyendo el día de hoy. Y lo creo porque nos reunimos con un solo propósito, que es seguir a Jesús. Porque todos cada mañana nos levantamos, no nos levantamos con un pesar, híjole, otra vez, ya viene la oración, ya viene el devocional, sino nos levantamos gozosos, nos levantamos y hasta abrimos los ojos y de volada despertamos y decimos, ¿sabes qué? Me voy a preparar porque viene una tajada de la palabra de Dios, viene una tajada donde vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo y yo quiero ser parte de eso, ¿sí? Yo sé que esto te pone contento, te goza, porque es algo que experimentamos día a día y que aún puede ser un tema que se repitió ayer, antier. Hoy el Señor nos habla de una manera diferente, porque tenemos la seguridad que Él nunca nos va a desamparar, porque sin importar las circunstancias, Él siempre va a estar para nosotros. Y porque hemos creído en Él y Él nos ha entregado una salvación. Y solamente Él nos está entregando hoy un abrazo nuevo, un abrazo diferente al de ayer. Un abrazo porque el Señor quiere mantenernos delante de su presencia. Y ¿sabes qué? Dios mismo alumbra cada paso que tú y yo damos. Dios mismo, que es luz, es una luz en nuestro camino, que nunca va a dejar que tropecemos. Va a haber obstáculos que nos va a ayudar a que pasemos, ¿sí? A que salgamos avantes, a que salgamos victoriosos, pero Él nunca nos va a dejar. Y esto lo vemos en Salmos 119, 105, que dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Dicho de otra manera, la Biblia, la palabra de Dios, es la que va a guiar cada paso. Que si yo quiero ser un buen fiel, que si yo quiero ser un buen hijo, yo quiero ser un buen padre, yo quiero ser un buen abuelo, yo quiero ser un buen congregante, yo quiero ser un buen, una persona de la sociedad, un fiel que lo etiqueten y digan, él es un hijo de Dios, él verdaderamente es un hijo de Dios. ¿Sabes qué? Nosotros debemos de tener en todo momento la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo somos expuestos a la palabra de Dios, la palabra de Dios se impregna en nosotros. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios cobra vida. La palabra de Dios es manifestada a través de nosotros. La palabra de Dios es manifestada en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras esposas, las que son mujeres en sus esposos, y es demostrado a través de ellos. Y la gente que no conoce o que se ha alejado de la palabra de Dios o de la presencia de Dios, ¿sabes qué? Ellos
sí identifican quién es un hijo de Dios y quién sí sigue, porque caminamos y actuamos diferentes, así como lo hizo Pedro. Así como él lo identificaron, así también con nosotros lo hacen. ¿Y sabes qué? Se hace porque la luz del evangelio nos ha alcanzado, porque la luz del evangelio nos ha resplandecido, porque la luz del evangelio está alumbrando para que nosotros no tropecemos, porque la luz del evangelio pone una luz, dice la Reina Valera 60, es una lumbrera a mi camino. ¿Y sabes qué es una lumbrera? Una lumbrera se ponía al final. Una lumbrera era la que nos dirigía, era la que nos decía por dónde debíamos de ir y hacia dónde debíamos de llegar. ¿Y qué crees? La palabra de Dios es lo que hace en nuestras vidas. Nos dirige y nos orienta hacia dónde debemos de llegar. Él nos garantiza que los pasos que demos serán firmes, serán de bendición para los demás y seremos esos hombres y mujeres de éxito. En el libro de Josué, nada más te lo voy a parafrasear, dice que si meditamos la palabra de Dios de día y de noche, seremos hombres de éxito y que prosperará nuestro camino. Cuando tú y yo escudriñamos la palabra de Dios, cuando tú y yo hojeamos la palabra de Dios, cuando tú y yo desempolvamos la Biblia, cuando tú y yo la dejamos de que las hojas ya no estén pegadas unas con otras, ¿sabes qué? El Señor nos hace, en ese momento nos convierte en hombres de éxito y prospera nuestro camino. Sí, prospera nuestro camino, porque Deuteronomio 28 dice que si tú y yo caminamos y vamos en sus caminos, Él va a añadir las bendiciones. Las bendiciones nos van a alcanzar. Tú y yo no tenemos que ir a tomarlas, sino mientras caminemos, Él nos las va a ir añadiendo conforme a su corazón, conforme a nuestras necesidades. Pero cuando están alineados con los caminos y pensamientos del Señor, no conforme a nuestros caminos, no conforme a nuestros pensamientos, porque ¿sabes qué? Nuestros pensamientos a veces no están alineados. ¿Y sabes por qué te lo digo con una certeza? Porque en el libro de Isaías 54 lo dice, porque mis caminos y mis pensamientos son diferentes a los nuestros, dice el Señor. Sí, pero ¿qué crees? Que los caminos y los pensamientos del Señor son diferentes a los nuestros, pero dice que traspasan los cielos. Hay una versión que me encanta que dice que atraviesa, que rompe los cielos, ¿sí? Que ni siquiera está en nuestros pensamientos o imaginación de lo que el Señor tiene preparado para tu vida y para mi vida. Y aquí se cumple una palabra que dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Que lo que viene es mejor. Que si tú y yo caminamos en esa luz, en la luz del evangelio, el Señor nos va a alcanzar. El Señor va a estar con nosotros. El Señor nunca nos va a dejar. El Señor te va a cuidar de toda enfermedad. El Señor va a proveer. El Señor va a sustentar. El Señor va a consolar. Y hoy quiero mostrarte, quiero parafrasearte un pequeño fragmento de la palabra que viene en el libro de los Hechos de los Apóstoles y nos vamos a enfocar en el capítulo número 9. Aquí veremos el ejemplo de Saulo de Tarso, un hombre que fue alcanzado por la luz. ¿Y sabes por qué fue alcanzado por la luz? Porque Dios mismo es luz. Fíjate, del versículo 1 al versículo número 2, nos habla que Saulo fue delante del sumo sacerdote y pidió cartas dirigidas hacia las sinagogas de Damasco. Porque ¿sabes qué quería hacer? Quería arrestar a los cristianos. Quería arrestar a los seguidores de Jesucristo. Quería arrestar a los discípulos de Jesús. Y no los quería llevar, no los quería traer de vuelta, nada más para premiarlos. O sea,
Tú y yo sabemos que era un perseguidor y que los mataban. Y en capítulos anteriores nos habla de Esteban, ¿sí? Que fue apedreado y él estaba al frente. Él dio la orden. Pero en el capítulo 9 sucede algo bien importante cuando él iba camino a Damasco. Y este sí te lo voy a leer, el versículo número 3 dice: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. ¿Sabes qué pasó? Saulo cayó. Pero cuando Saulo cae al suelo, una voz se escucha que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué crees que contestó Saulo? ¿Quién eres, Señor? Saulo le reconoció. Saulo sabía que la persona que le estaba hablando era más grande que cualquier otra cosa que él había conocido, porque le dijo Señor. Señor significa autoridad. ¿Y sabes qué le dijo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Jesús le dijo: ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, cuando viene la luz y resplandece y envuelve todo nuestro entorno, en ese momento el Señor nos da instrucciones que tenemos que seguir. ¿Y sabes cuáles son esas instrucciones que el día de hoy tú y yo tenemos? Es la palabra de Dios. Que cuando te lo decía hace rato de Josué, te lo parafraseaba, que si nosotros meditamos la palabra de Dios, nosotros seremos unos hombres y mujeres de éxito. A veces nos cuesta tanto trabajo obedecer una indicación, ¿sí? Que hace que le digamos al Señor: ¿sabes qué, Señor? Pues hazte a un lado, ahorita voy yo. Pero en el Salmo 119 dice que la palabra de Dios es la que nos guía. La palabra de Dios es la que alumbra nuestro camino. El Señor lo dejó completamente escrito y nos dejó un manual de instrucciones para que nosotros alcancemos esa vida eterna. Tú y yo queremos tener esa vida eterna. Y tanto así lo creo porque estás aquí conectado el día de hoy. Tanto así lo creo porque tú apartas este tiempo. Apartas el tiempo de ahorita que va a haber viernes de amigas, que va a haber reunión de matrimonios, que va a haber reunión de jóvenes, que va a haber tu reunión de célula, reunión de discipulado y las reuniones generales. Tú buscas, apartas ese tiempo, ya sea para conectarte en línea o para ir presencialmente a la iglesia. Y por eso sé que tú y yo somos como esos hombres que no le temen a nada, que solamente buscan hacer el propósito del Señor. Ese propósito que el Señor ya nos dejó plasmados en la palabra de Dios. Y me voy rápidamente al versículo 15 y dice: el Señor le dijo: ve, porque Él es instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Tú y yo somos esos escogidos del Señor. Tú y yo somos esos hombres y mujeres que tenemos ese propósito. Tú y yo somos esos hombres que llevaremos la palabra de Dios a todo el mundo. Tú y yo seremos quienes nos pararemos delante de gente que tiene autoridad en el mundo y les diremos: ¿sabes qué? Jesucristo es verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. ¿Sabes qué? ¿Quieres ser próspero? Sigue al Señor Jesucristo. Y el Señor nos ha entregado esa autoridad. En Juan 1:12 dice que todos los que creyeron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Señor hoy nos ha entregado esa autoridad. ¿Y sabes por qué lo ha hecho? Porque Él ha quitado con su luz, ha quitado las tinieblas, porque con su luz ha quitado la oscuridad y ha dejado un camino firme, un camino
abierto un camino limpio para que tú y yo pasemos. Porque tenemos la seguridad de que Él nunca nos va a dejar. Y hoy el Señor solamente nos dice, medita, escudriña mi palabra de día y de noche, porque de esa manera te garantizo que serás una mujer y un hombre de éxito, que serán matrimonios fuertes, que tendrán hijos diligentes en la palabra de Dios, que tendrán generaciones que cosecharán las bendiciones que tú y yo estamos sembrando en este día, que tú y yo, que aún con lágrimas lo estamos haciendo, porque así lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Ellos lo estarán cosechando con un regocijo. Aunque parece que no pasa nada, aunque parece que no vemos ahora sí que la dirección del Señor, pero ¿sabes qué? Mientras tú y yo permanezcamos en la presencia de Dios, mientras tú y yo nos reunamos para estar siendo expuestos a la palabra de Dios, Él nos garantiza que Él va a reprender al devorador. Él nos garantiza que va a tener un cuidado de ti y de mí, ¿sí? Porque en la obediencia hay bendición. Sí, en la obediencia hay bendición. Cuando tú y yo somos obedientes, el Señor en ese momento nos dice, Él es mi hijo, ella es mi hija amada, en la cual yo me complazco. ¿Y qué crees? El Señor también va a decir a Él y a ella hoy. Amén. Vamos a orar un momento. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque la luz del Evangelio, Señor, porque tu salvación, papá, hoy nos ha alcanzado. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que la vida eterna que hemos alcanzado en ti, Señor, la queremos mantener, Padre. Y hoy, Señor, estoy aquí delante de ti que si no he meditado tu palabra, pedirte perdón y que a partir de este día, Señor, seré un hombre, seré una mujer más sensible a lo que tú eres, a lo que tú nos quieres entregar, papá. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestros pastores, Padre, porque tú los tienes ahí para guiarnos, Señor, porque tú les has puesto como esos instrumentos, Señor, que están para exhortarnos, que están ahí para disciplinarnos, que están ahí para instruirnos en justicia, Señor, pero que están ahí también, Señor, para darnos ese abrazo, Señor, de parte tuya, para darnos ese cariño, Señor, que tú nos quieres dar día a día. En el nombre de Jesús. Hoy, Padre, bendecimos la vida de cada persona que se conectó. Y aún, Señor, la que no tuvo oportunidad de conectarse, Señor. Declaramos que tu Espíritu Santo eres quien nos guías y nos fortaleces. Que tu Espíritu Santo eres quien nos consuela, pero que también nos recuerda las cosas, Señor. De que tú siempre estás ahí para protegernos. Que siempre estás ahí para proveer. Que siempre estás ahí para cuidarnos, papá. En el nombre de Jesús, te damos toda la honra, te damos toda la gloria, la alabanza y la adoración, Señor, porque solamente tú la mereces. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.